Hola, habíamos dejado el anterior video en la presidencia a José Joaquín Herrera, que tras la restitución del orden legal de la Carta Magna de 1824 fue designado por el Congreso como presidente constitucional, cumpliendo su periodo de 3 años, 1848 a 1851, siendo el primer presidente que cerró de manera pacífica la entrega del poder desde 1829. Pero la estabilidad no duró mucho. Si bien Joaquín Herrera cumplió su periodo, a este le siguió en el cargo el potosino Mariano Arista, quien después de 2 años, entre 1851 y 1853, tuvo que renunciar porque una vez más el indeseable de Santa Anna se rebeló y hacía de las suyas. Entonces Juan Bautista Ceballos es nombrado por Arista y gobierna 32 días entre enero y febrero de 1853. Fue depuesto por el general Lombardini al tomar la capital. Lombardini se nombra presidente, guardando el cargo durante 72 días para entregarlo al golpista Santa Anna, quien gobernaría por 11ª vez, estableciendo una dictadura entre 1853 y 1855. Es aquí cuando se hace llamar Su Alteza Serenísima, cuando vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y fue finalmente depuesto gracias al Plan de Ayutla impulsado por don Juan Álvarez. Martín Carrera, originario de Puebla, gobernaría tras la caída de Santa Anna. Duró un mes entre agosto y septiembre de 1855, pero renunció harto de los conflictos entre conservadores y liberales. Asume el cargo Rómulo Díaz de la Vega, pero solamente presidió 22 días. Este militar y político conservador, oriundo de Puebla también, toma el poder tras la renuncia de Carrera, pero solamente lo hace para esperar la llegada de Juan Álvarez, quien habría de ocupar la presidencia tras la proclamación del Plan de Ayutla. Juan Álvarez, originario del estado de Guerrero, era un veterano de todas las guerras mexicanas desde la independencia, en donde estuvo bajo el mando del generalísimo Morelos y después, durante la guerra de guerrillas, estuvo bajo las órdenes de Vicente Guerrero. Peleó en la Guerra de los Pasteles y en la invasión yanqui del 47 y 48. Fue quien impulsó la creación del estado de Guerrero y fue su primer gobernador. Y como ha dictado la historia de México, nuevamente es el sur una incubadora de movimientos armados relevantes, como lo fue en su momento el de Morelos, el de Guerrero, el de Álvarez y posteriormente a él el de Zapata y el de Vázquez. Una vez derrotado el dictador Santa Anna, don Juan gobernó poco más de 2 meses entre octubre y diciembre de 1855. En este tiempo reunió uno de los gabinetes más ilustres de nuestra historia, el que sería una luz en la oscuridad, el artífice de la construcción de la patria mexicana. Hartos de los Santa Annas, los Bustamantes o los Arrillagas, llegaron, por ejemplo, los Melchor Ocampo en Relaciones Exteriores, los Guillermo Prieto en Hacienda, los Benito Juárez en Justicia. Pero faltaba un trecho largo. A la edad de 65 años, una edad para la época muy pasada para un hombre de guerra como don Juan, este renuncia al cargo confiado en que Comonfort, quien le había acompañado en el Plan de Ayutla, continuaría el proyecto. Ignacio Comonfort duraría poco más de 2 años como presidente. Este político, también originario de Puebla, se pasó al bando conservador, siendo con ello uno de los más grandes traidores de la historia de nuestro país. Resulta que el 17 de diciembre de 1858, el general Félix María Zuloaga, con apoyo del propio Comonfort, proclamó el Plan de Tacubaya, por medio del cual desconocía la Constitución. El presidente, al adherirse al plan y desconocer la Constitución que había jurado meses atrás, se dio un autogolpe de Estado. Muchos autores apuntan que la Iglesia Católica saboteó el gobierno liberal y reformista de Comonfort por medio de su madre, quien le convenció que los liberales eran del diablo y los conservadores defendían el derecho divino. Entramos así a la época de los 2 presidentes. Por una parte, Benito Juárez
al ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, conforme a la ley de la época, asumiría la presidencia ante el autogolpe de Comonfort, la cual desarrollará entre el 21 de enero de 1858 hasta su fallecimiento el 18 de julio de 1872, un lapso de 14 años, lapso en el que el originario de Oaxaca enfrentaría la Guerra de Reforma y la intervención francesa, logrando salir victorioso de ambas. En esos 14 años de gobierno de Juárez, paralelamente a él, habría 6 presidentes, un titular de junta, un emperador y una regencia. Los presidentes paralelos a Juárez fueron Félix Zuloaga, que gobernó un año entre enero y diciembre de 1858. Manuel Robles Pezuela duró 27 días en el cargo. Este militar y político conservador oriundo de Guanajuato encabezó una rebelión dentro de las filas de los conservadores. Derrocó a Félix Zuloaga el 23 de diciembre de 1858 mediante el Plan de la Navidad, entregando la presidencia el 21 de enero de 1859 tras ser destituido por Miguel Miramón. Reintegrado al gabinete como ministro de guerra, formó parte de la comitiva que fue a Europa a pedir un príncipe para el nuevo imperio mexicano. Tras la Guerra de Reforma, fue fusilado por el grandísimo general Zaragoza. José Mariano Salas, viejo conocido de nosotros por el video anterior, duró 12 días en su segunda presidencia. Originario de Michoacán, este conservador ocupó el cargo para guardarle la silla a Miguel Miramón, que había proclamado el Plan de Tacubaya para destituir al gobierno liberal emanado del Plan de Ayutla. Salas gobernó entre el 21 de enero y el 2 de febrero de 1858. Este es otro siniestro protagonista mexicano del siglo XIX, que había sido un desestabilizador en la época de la República Centralista. Entonces asumiría el cargo Miguel Miramón. Del 2 de febrero de 1859 al 13 de agosto de 1860 encabezó a las huestes conservadoras, logró sitiar a Juárez en Veracruz, y si Miramón no capturó la ciudad y al presidente legítimo, fue gracias a la intervención de la Marina estadounidense, quien ayudó al presidente oaxaqueño. Miramón renuncia a la presidencia para tratar de legitimarse por medio de una junta de representantes de departamentos. José Ignacio Pavón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, duró en el cargo de la presidencia de México 3 días, el 13, el 14 y el 15 de agosto, en lo que Miramón se legitimaba. Miramón regresaría a gobernar del 15 de agosto de 1860 hasta el 24 de diciembre de 1860, cuando el gobierno de Juárez consigue la última victoria militar sobre los conservadores en la batalla de Calpulalpan. Miramón abandonó el país para regresar en 1863 y apoyar a Maximiliano. Sería fusilado junto a este en el Cerro de las Campanas en Querétaro en 1867. Los periodos de Juárez, aunque estuvieron concatenados, deben dividirse de la siguiente manera. Primer periodo, 21 de enero de 1858 al 30 de noviembre de 1861, cumple el mandato para enfrentar la Guerra de Reforma. Segundo mandato, del 1 de diciembre de 1861 al 30 de noviembre de 1865, fue electo para un periodo de 4 años, logrando cumplirlo a pesar de estar en medio de la intervención francesa. Del 1 de diciembre de 1865 al 30 de noviembre de 1867, el Congreso, en medio de la intervención francesa, extiende un tercer mandato para apoyar al presidente en la lucha por la soberanía. Esto demuestra una marcada diferencia con lo que pasó en la guerra contra los Estados Unidos, que en aquel entonces la presidencia cambió de manos en medio del conflicto. En este caso vemos que el Congreso, en pos de mantener la estabilidad política en medio de la turbulencia, tomó la mejor decisión para salir victoriosos. Del 1 de diciembre de 1867 al 30 de noviembre de 1871, restaurada la República, Juárez gana este periodo en medio de unas elecciones, cumpliendo su periodo correspondiente. Del 1 de diciembre de 1871 al 18 de julio de 1872, fecha de su muerte, este nuevo periodo Juárez lo ganó conforme a lo que la ley de la época permitía, que era una sola reelección consecutiva más.
pero murió en el desempeño de su cargo, dejando no solo una república restaurada, sino un país muchísimo más estable del que recibió y sobre todo la esencia de patria que los mexicanos no tuvimos en la guerra del 47 y que nos costó la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Con Juárez terminamos este periodo de 50 años de turbulencia, pero no terminaría aquí la situación, pues después de Juárez habría algunos otros presidentes y finalmente Porfirio Díaz se haría con el poder de la República sin soltarlo durante más de 30 años, aunque eso ya es tema para otro capítulo. Finalmente le dejo una nota. Hemos visto que hubo presidentes que duraron 2 días, 3 días, meses y pocos años. Pero ¿quién tiene el récord de durar menos en la presidencia de la República? Pues esto se dio en la Revolución Mexicana. Pedro Lascurain, tras el asesinato infame de Francisco I. Madero, duró 45 minutos en el cargo el día 19 de febrero de 1913 para hacer una pantomima y entregarle el poder al golpista, la cucaracha Victoriano Huerta, en uno de los capítulos más deleznables de nuestra historia. Un siglo después de la época de los cuartelazos, nuestro país seguía siendo víctima de verdaderas llenas políticas. La conclusión es que México perdió muchos años en el siglo XIX a causa de la inestabilidad política. Todo lo contrario a los Estados Unidos, quienes en sus primeros años tuvieron una estabilidad política que les permitió consolidarse. No creamos que Estados Unidos es mejor que México o más moderno o más avanzado por cuestiones étnicas o de raza. Es por cuestiones políticas. En 50 años ellos ya habían logrado una nación fuerte. En 50 años nosotros habíamos sido intervenidos, cercenados y nos matábamos en revoluciones internas. Esto fue Presidentes Efímeros de la Historia de México. 50 años de cuartelazos, de tragedias, de asesinatos, de traiciones, de golpes de Estado y de vendimia de nuestra patria, hasta que llegó el apestoso indio oaxaqueño, como muchos historiadores hoy menosprecian, al grandísimo Juárez, que puso las cartas sobre la mesa y lo decimos con todas sus letras, construyó patria. Un saludo y nos vemos en un próximo video.